Un llanto por Lloró, el municipio chocoano ahogado por las inundaciones. Son cientos los damnificados. Las paradojas del agua. Miles no tienen que beber y otros la tienen al cuello. El costo de la emergencia en el país es de 1.7 billones de pesos. Tramitan ley para evitar y reducir riesgos de desastres naturales. Los humedales, los grandes aliados. Mujeres en Congreso, consejos y asambleas seguirán en sus curules mientras disfrutan de licencia de maternidad. Se alzan voces de protesta por el texto de jurisdicción agraria. Con todas las garantías fue elegido Miguel Polo, magistrado de la Corte Constitucional. Tenemos mucho respeto, de manera particular por el sector judicial, por el fallo de los jueces, pero también, por supuesto, la necesidad de la independencia total. Cafés especiales, sello de calidad del inigualable grano colombiano. NS Noticias, con Marcela Baena. Buenas noches. Autoridades del municipio de Lloró, en Chocó, hacen un angustioso llamado para que cuanto antes se intervenga un puente que podría dejarlos incomunicados por la creciente del río y que atienda a sus damnificados producto del invierno. NS Noticias se solidariza con sus habitantes y por eso da a conocer estas impactantes imágenes. El municipio de Lloró está ubicado 40 minutos en lancha de Quibdó, la capital del departamento de Chocó, y es reconocido por ser el sitio del planeta donde más llueve. Hoy sus 23 comunidades afros y 30 indígenas suman los cerca de 11.000 habitantes que están en riesgo de quedar incomunicados porque la creciente del río en cualquier momento se lleva el puente. En Lloró la crisis se agrava con el invierno, casas completamente inundadas y sin nada que comer hacen que sus habitantes hoy atraviesen una crisis humanitaria, pues todos sus cultivos se perdieron y economía no hay. Los ríos Atrato y Andagueda arrasaron con todo a su paso. Los niños se llevan la parte más difícil, enfermedades afloran y la falta de comida es el día a día para ellos. Mire la forma como está esto, mi jefe me ha dicho que aquí no hay nada, aquí no están atendiendo, ni la salud la están dando aquí. Para evitar que ocurrieran estas imágenes, había un plan de reubicación de esta población, pero quienes tenían la obligación de hacerlo en octubre, no cumplieron. Debió entregar en el mes de junio 300 viviendas, que es la que va a darle solución a esta problemática que vive el corregimiento de Boraudo, pero es la fecha de que no han entregado la primer casa. Hoy ellos claman para que a Lloró llegue comida y realicen brigadas de salud y un censo de damnificados para que la falta de alimentos y el invierno, pero sobre todo la desidia, no acaben con su población. Y que esperan que la gobernadora, pero también que las instituciones del orden nacional, pues hombre, hagan un esfuerzo mancomunado, hagan una articulación institucional y dispongan de los suficientes recursos para impactar de manera positiva la vida social y económica de esta importante región del país. En la unidad de gestión de riesgo reposa una solicitud para reubicar o construir un nuevo puente, pero de este aún no se tiene respuesta, esperando su población que no ocurra una tragedia, o sea esta la historia de la crónica de una muerte anunciada. 1,7 billones de pesos vale la emergencia invernal en Colombia. Según el IDEAM, más de 77.000 familias afectadas en 237 poblaciones de 28 departamentos del país deja la temporada de lluvias. Pero increíblemente, pese a las lluvias, hay regiones sin agua potable. Ha sido tal la fuerza destructora del invierno en el país que el gobierno nacional tuvo que acudir a la declaratoria de desastre nacional para enfrentar esta emergencia, cuyo costo asciende ya a los 1.7 billones de pesos según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres. Hay 237 municipios afectados de 28 departamentos del país. Hay cerca de 300.000 personas damnificadas.
Lo paradójico es que en departamentos como La Guajira, en donde no hay agua apta para el consumo humano, las precipitaciones han afectado a 10.000 familias. Las comunidades no pueden salir de sus rancherías, no pueden comunicarse, no pueden llegar los servicios de salud, no pueden los estudiantes salir a las escuelas. Hay familias y comunidades que lo perdieron todo. En el Chocó hay 41.500 familias afectadas. En Santander, los alcaldes de 25 de sus municipios se reunieron con la Unidad de Gestión de Riesgo y el gobernador para enfrentar la calamidad. Donde está inundado, está incomunicado, donde varias vías del departamento de Santander se encuentran sin alguna comunicación. En Cundinamarca se han registrado más de 183 reportes de derrumbes o inundaciones. La capacidad también logística, administrativa y financiera del ente territorial del departamento de Cundinamarca no es suficiente para atender esta emergencia. Lo preocupante es que las predicciones climáticas señalan que las lluvias continuarán. En este momento, en el mes de noviembre, estamos en la segunda temporada de más lluvias que puede extenderse hasta el 15 de diciembre. Paradójicamente, en el Amazonas la falta de lluvias ha llevado al punto de que el río atraviesa por la peor sequía de su historia. El más reciente informe de la Contraloría General de la Nación revela que el 11% de los hogares colombianos carece de servicio de agua potable. El estudio señala que 450 municipios reciben agua de muy mala calidad, mientras que 10 de los 32 departamentos presentan problemas en la continuidad de la prestación del servicio. A propósito del tema, los humedales se han convertido en un aliado importante para combatir los efectos que trae consigo la temporada de lluvias. Para este fin, en la Comisión Quinta se tramita un proyecto de ley que busca contribuir a la reducción de riesgo de desastres naturales. Según cifras del Ministerio de Ambiente, en Colombia existen alrededor de 30.000 humedales. Estos desempeñan un papel clave en la conservación del medio ambiente. De allí la importancia del proyecto de ley aprobado de manera unánime en la Comisión Quinta. Son sistemas, digamos, que proveen agua a las comunidades aledañas, son sistemas que fungen como hogares de paso de aves migratorias, en las que se albergan cientos de especies silvestres que también ayudan con toda la regulación ecosistémica y que finalmente ayudan a contener escenarios de variabilidad climática como inundaciones. Los humedales cubren un 26% del territorio nacional. Por eso su inclusión al Sistema de Gestión de Riesgos y al Sistema Nacional de Cambio Climático servirá de gran ayuda en la preservación del medio ambiente. Hoy nos encontramos con serios problemas de la naturaleza. Por eso es importante que los humedales estén metidos dentro de la problemática que tenemos actualmente de la emergencia climática. El proyecto que ayudará a la conservación y restauración de estos ecosistemas quedó un debate de convertirse en ley. Este brindará soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar los riesgos climáticos en toda Colombia. En otras noticias, ante la polémica que se ha generado por los problemas que tiene la negociación de paz con la Segunda Marquetalia, distintos sectores políticos opinan sobre el tema y hacen llamados a las partes. Voces encontradas se han escuchado luego de que se conocieran las diferencias internas de la Segunda Marquetalia. Varios integrantes de esa disidencia rompieron relaciones con su comandante Iván Márquez, lo que hace que muchos cuestionen el proceso. Hoy son nada más llamadas disidencias y por todos lados, si no un norte y un oriente. Entonces hoy negocian con un grupito, mañana con otro. No, mire, aquí el gobierno tuvo la buena fe, la buena intención, le extendió la mano este gobierno como los anteriores y no ha habido voluntad. Otros le apuestan a la iniciativa de una paz total para que se acabe con la violencia que generan los grupos delincuenciales, por esto creen que se debe continuar. Debe de superarse esos intereses particulares por un interés que sobrepasa todo, el interés de la paz de los colombianos. Esa sí que la necesitamos y para esto necesitamos voluntad política y tener una hoja de ruta hacia dónde nos dirigimos. Por ahora, desde el gobierno, la voluntad persiste. Reafirmamos el compromiso del gobierno reiterado por el señor presidente de la República de persistir en el camino de la paz con esta agrupación. Aunque se presentó esa ruptura en la Marquetalia, el gobierno Petro seguirá la negociación sin la presencia de Iván Márquez, quien por ahora quedó solo y no se conoce de su paradero. Hay prevención por el texto del proyecto que busca reglamentar la jurisdicción agraria, que promete resolver las más de 200.000 reclamaciones por tierra que por años ha existido en el país. Esta semana, en una audiencia adelantada en el Senado, hubo voces de protesta.
Una de las inquietudes en la audiencia sobre el texto que reglamenta la jurisdicción agraria es que las competencias y procedimientos serían demasiado amplias, lo cual daría paso a una supuesta expropiación express. Como está planteado el proyecto, se vulneraría gravemente el debido proceso al introducir una presunción de veracidad en las afirmaciones de los sujetos de especial protección constitucional sin exigir pruebas para sustentar dichas afirmaciones. Esta disposición crea un desequilibrio en los procesos judiciales, ya que coloca a los propietarios en desventaja frente a las reclamaciones, afectando de manera directa sus derechos de defensa y de propiedad. Para otros se malinterpreta la intención que, por el contrario, busca contar con los mecanismos institucionales para generar justicia. Con esto se busca que se conozcan procesos de pertenencia, saneamiento de propiedad, procesos de lanzamiento, conflictos entre comuneros que comparten un predio. Senadores del partido de gobierno aseguran que no debe haber temor alguno, ya que se busca es delimitar las competencias de esta nueva jurisdicción. Esta ley no va a estar en contra ni va a pasar por encima del derecho comercial o del derecho familiar o del derecho civil, todo lo contrario. Lo que busca esta ley es darle capacidad autónoma al derecho agrario para resolver los conflictos agrarios. A nosotros nos parece importante que haya esos jueces dedicados a este tema exclusivamente, y para el caso indígena lo que estamos diciendo es que se hace necesario coordinar con las jueces naturales de nuestras comunidades. La iniciativa busca darles celeridad a los procesos de litigios, herencias, baldíos, entre otros problemas que por años han existido con la tierra. Brindando todas las garantías a las partes, fue elegido en el Senado de la República el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Se trata del jurista Miguel Polo Rosero. Pero ¿por qué es tan importante esta dignidad y elección para el país? Veamos. Proyecto de ley 100. En un hecho sin precedentes, el presidente del Senado ordenó reforzar la seguridad en el recinto para garantizar la elección del nuevo magistrado y esta estuviera blindada de transparencia para candidatos y legisladores que adelantaban el proceso. Pudimos mostrar que de los 104 senadores que votaron, 104 votos se leyeron. Es así como luego de 2 horas de votación resultó electo Miguel Polo Rosero. 47 votos para la doctora Claudia Dangond y 57 votos para el doctor Miguel Efraín Polo. Seré un garante de los derechos de todos los colombianos y trataré fielmente de cumplir con cada uno de los postulados, principios y derechos que ahí se prevén. Para los legisladores de las diferentes bancadas se trabajó con transparencia y de cara al país. Pues es garantía de proteger los derechos liberales que tiene la Constitución de 1991 de mujeres, minorías sexuales y comunidades étnicas. En materia de derechos, en materia de paz, en materia de ampliar las libertades y garantizar la democracia en Colombia. El próximo año se llevará a cabo la elección de otros 3 magistrados, donde partidos políticos medirán de nuevo las fuerzas previo a las campañas electorales. Precisamente sobre la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, reitera la importancia de la independencia entre los poderes públicos. El Congreso es el camino. Este martes se dio en la plenaria del Senado de la República la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados, de manera que uno es más del 10% de la Corte, no es menor cada una de las elecciones. Yo quiero pues reiterar lo que he venido diciendo, y es la división de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, y tenemos mucho respeto, de manera particular por el sector judicial, por el fallo de los jueces, pero también, por supuesto, la necesidad de la independencia total, que estos jueces nuevos que elija y ha elegido el Senado de la República no dependan de grupos políticos, no dependan de temas ideológicos, sino que únicamente piensen y fallen en derecho, como hasta ahora viene siendo. De manera que la independencia de la Corte Constitucional, eso es a lo que ahora le apostamos, y que siga esa Corte con los nuevos magistrados, se elegirán el año entrante 2 más, 3 más, pues siga fallando en derecho, pensando siempre en los colombianos y no pues aceptando sugerencias de algún poder público.
Si usted como ciudadano va a solicitar un crédito de vivienda, podrá incluir en el préstamo los gastos de estudio y créditos. Así quedó contemplado en una ley sancionada en las últimas horas. Para el autor de la ley, en muchas ocasiones el sueño de comprar vivienda queda paralizado hasta cuando se consigan los recursos para estudios, escrituras y registro. Es por esto que el autor de la iniciativa contempló que estos gastos sean incluidos dentro de la aprobación del crédito. Algo muy general que puede ayudar a muchas personas a cumplir el sueño de tener vivienda propia. La nueva ley también contempla incluir gastos de sistemas de energía solar para ayudar a los hogares a disminuir costos del servicio. Hace que los bancos ofrezcan la oportunidad de incluir todos esos gastos dentro del mismo crédito e incluso los paneles solares, si quiere que la vivienda tenga paneles solares y pueda gozar de esos beneficios, sobre todo en la costa caribe, donde los recibos se han vuelto impagables. Desde el Senado ahora hacen un llamado a los usuarios a que hagan efectivo este derecho y a los bancos a que cuanto antes acaten e implementen la ley. A partir de ahora, las congresistas, diputadas, concejalas y edilesas del país podrán permanecer en sus curules mientras disfrutan de su licencia de maternidad. Así lo establece una nueva ley que crea la licencia de maternidad para mujeres en política. Esos son los inscritos. Cerrar las brechas de género y hacer de la política un espacio más inclusivo y equitativo es lo que se busca con una nueva ley que crea la licencia de maternidad para mujeres en política. Siendo edil, concejal, diputada o congresista, que tuviera un hijo, que estuviera disfrutando de su licencia de maternidad, se le negaba sistemáticamente sus derechos políticos. Con esta ley, las mujeres podrán permanecer en sus curules, ejercer su derecho al voto en los debates y no perder sus derechos políticos. Uno quedaba sin curul durante 4 meses, sujeto a que le echaran todo de su equipo de trabajo y terminaba prácticamente acabado. Yo creo que este proyecto es fundamental para reivindicar el ejercicio de las mujeres en política. Las mujeres políticas podrán ejercer su derecho a la participación y al voto de manera remota durante todo el periodo establecido para la licencia de maternidad tradicional. Sin embargo, esto genera nuevos retos. Que tiene que ver con las condiciones tecnológicas y logísticas que hay que disponer para que las mujeres puedan efectivamente participar de las sesiones y puedan estar de manera remota ejerciendo sus derechos políticos. Con esta ley se busca motivar a la participación de más mujeres en escenarios políticos. Cada 20 de noviembre el mundo celebra el Día de la Infancia, la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la aprobación de la Convención de sus Derechos. Así ha avanzado el país en esta materia. El reciente caso del asesinato de una menor en el municipio de Jamundí nuevamente prendió las alarmas sobre la situación de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. En el marco del Día Mundial de la Infancia, senadores piden a la sociedad reflexionar sobre el cuidado de los menores. No podemos ver un niño que deambula solo sin que alguien pregunte si está la mamá o el papá. Tenemos que generar en el seno familiar un ambiente protector y seguro, desde los familiares alrededor, de también denunciar, y la comunidad en general alrededor, denunciar cuando ven una situación de ataque, de violencia. De acuerdo con datos de Medicina Legal, este año se han registrado 6.672 casos de violencia intrafamiliar contra los menores y 13.420 de abuso sexual. Sometidos a una violencia y a una amenaza permanente en su integridad física. Transformar la educación para formar mejores seres humanos es para los senadores el gran reto que aún existe en nuestro país. Si nosotros no le apuntamos a la prevención y a educar a los niños en valores, en principios, en entregarlos con bienestar emocional, revisar con qué problemas de salud mental llegan a las instituciones educativas, hacer un trabajo psicosocial, con ellos no estamos haciendo nada. En los próximos días, la Comisión de Infancia y Adolescencia realizará algunas actividades para conocer los avances en materia legislativa que buscan garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. El uso de las minas antipersonas se duplicó en Colombia en 2023, llegando hasta los 895 incidentes. Le preguntamos a Claudia Martínez qué dijeron los senadores en sus redes sobre esto. Claudia, buenas noches. Marcela, buenas noches. El 72% de minas antipersonas son de las disidencias de las FARC. Así lo señaló un informe presentado en Bangkok. Parece que lo único que prospera bajo el mandato de Gustavo Petro es la ilegalidad, opinó el senador Carlos Fernando Motoa.
El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, mostró su preocupación por el bajo consumo de leche y productos derivados en estratos populares del país. El senador Richard Fuelantala indicó que hoy cada colombiano consume en promedio 30 litros de leche al año, menos de lo que recomienda la FAO. El gobierno debe implementar programas para mejorar el consumo. El ciclista Nairo Quintana hizo un duro llamado al gobierno por el gran recorte presupuestal para los deportistas colombianos y criticó al programa Paga por no matar. El senador José Vicente Carreño se unió a las palabras de Nairo, diciendo que los jóvenes necesitan oportunidades para desarrollar sus habilidades y talentos sin necesidad de empuñar armas. Por último, el ELN habría ordenado aumentar el reclutamiento forzado de niños y niñas en el Cauca. Se estarían usando niñas menores de 15 años para que asistan a fiestas en donde se celebran acciones delictivas. El senador Mauricio Giraldo dijo que el país ya conoce la crueldad a la que fueron sometidos 18.667 niños que las FARC convirtieron en precoces soldados. Esa sigue siendo la realidad, pero nadie levanta la voz por ellos en las mesas de diálogo. Hasta aquí Políticamente en Redes. Marcela, continúe usted con más información. Gracias, Claudia. Con un aroma y sabor exclusivo, los cafés especiales se han convertido en un sello de calidad del grano colombiano. Para beneficiar a esos productores, avanza un proyecto de ley en la Comisión Quinta. Las exportaciones del sector caficultor han crecido un 17% más en comparación con el año 2023. Con un aroma y sabor exclusivo, los cafés especiales se han convertido en un sello de la calidad del grano colombiano. Para beneficiar a estos productores, avanza un proyecto de ley en la Comisión Quinta. Crear un sello origen, proponer ese sello origen para que exista un sello que tenga destino y ayude a los productores de café. Esto aumenta las exportaciones, esto ayuda a dinamizar la economía, pero además se hace justicia, dignifica la labor del caficultor, que ha sido maltratado por décadas en nuestro país y que tenemos una deuda histórica con ellos. Norte de Santander, Cauca, Huila y Tolima son solo algunas de las 22 regiones cafeteras que se verán beneficiadas con esta iniciativa. ¿Qué buscan ellos? Ellos buscan más apoyo financiero, más apoyo tecnológico, que las universidades los involucren también en la asesoría técnica, que el gobierno les dé asesoría técnica. El trabajo interinstitucional será clave para fortalecer el sector cafetero y esto se buscará con el fondo que se promueve en el proyecto. De esta manera se espera que los miles de caficultores sigan dejando en alto el nombre del país con un buen café. En Cartagena, el presidente Efraín Cepeda reiteró la importancia de recuperar la economía, pero protegiendo el empleo de la gente. En Barranquilla, resaltó la región Caribe como potencia de energías limpias. Y en el Congreso, en Bogotá, recibió varias visitas diplomáticas. Este y otros temas en la agenda de la semana del presidente. En el marco del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles Fósiles, donde se congregaron alrededor de 4.000 distribuidores del gremio, representando un poco más de 8.000 estaciones de servicio, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, participó hablando sobre cómo las reformas laboral y tributaria, tal como están planteadas por el gobierno nacional, afectarían de manera significativa a los empresarios colombianos. Con un desempleo galopante, con un crecimiento tan exiguo, pues aquí lo que tenemos que proteger los empleos de la gente, la inversión privada, y la inversión finalmente genera utilidades. También participó en Barranquilla del lanzamiento de la estrategia Caribe Potencia Energética, un esfuerzo de los sectores privado y público en el proceso de transición a energías limpias. Y ojalá con el gobierno a la mano se proponga ya una hoja de ruta clara que alivie tarifas para el 2025. También recibió la visita de la consejera política de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Ann Harman. Dialogaron sobre la agenda legislativa, especialmente la ley de discapacidad y de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Además, se reunió con el embajador de España en Colombia, Joaquín de Aristegui, quien agradeció al legislativo la buena colaboración parlamentaria entre los dos países.
Fortalecer y proteger las plazas de mercado públicas, además de promover los mercados campesinos, es el propósito principal del proyecto de ley aprobado en la Comisión Quinta del Senado. Y con esta buena noticia nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. En el país se estima que hay 1.200 plazas de mercado. De estas dependen más de 280.000 personas entre agricultores, comerciantes y transportistas. Es ahí donde nace la importancia de esta iniciativa. Los problemas de la comercialización influyen en la baja vinculación de la economía campesina, familiar y comunitaria. Estas problemáticas son causadas principalmente por dos elementos: el bajo acceso y aprovechamiento de los esquemas alternativos de comercialización que brinden condiciones favorables para productores y vendedores, es decir, las plazas de mercado y los mercados campesinos comunitarios. Promover los mercados campesinos y que los pequeños productores tengan un espacio para comercializar sus productos sin intermediarios también es uno de los objetivos de esta propuesta. Nosotros como pueblos indígenas, campesinos, y ahora siempre hemos estado diciendo que se debe proteger la soberanía alimentaria, porque creemos que es fundamental para no seguir inundando con alimentos importados que al final son transgénicos y hacen daño a la salud. El proyecto de ley fue aprobado y continuará su trámite en segundo debate, buscando beneficiar a miles de campesinos que a punta de pala, asadón y mucho corazón proveen el alimento a millones de colombianos.